Bueno, en la clase de hoy vamos a estar hablando sobre dos conceptos fundamentales como lo son los de capacidad y volumen. Habíamos dicho que volumen y capacidad son dos conceptos distintos que van de la mano, pero son distintos. Cuando hablamos de volumen nos referimos al espacio que ocupa, el espacio tridimensional que ocupa un objeto. Dependiendo de la forma de ese objeto, vamos a tener una cierta fórmula para calcular su volumen. En cambio, cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de que si ese recipiente está vacío dentro, cuánta sustancia puede contener ese objeto, ¿sí? Entonces, em, importante establecer las unidades de cada uno. Como volumen es una cosa y capacidad es otra, son dos contenidos que van de la mano pero que son distintos, cada uno tiene su unidad de volumen, su unidad de medida, perdón. Cuando hablamos de volumen, las unidades pueden ser kilómetro cúbico, centímetro cúbico, octómetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Cuando hablamos de capacidad, las unidades son litro, decilitro, mililitro, centilitro y demás. Bien, veamos un poco. Algo importante. Una equivalencia fundamental, acá me faltó colocar una. Una de las equivalencias es que un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Y otra que me faltó colocar es que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Ahora vamos a trabajar con eso. Bueno, dijimos que cuando queremos calcular el volumen, dependiendo de la forma tridimensional que tenga ese objeto, va a tener una cierta formulita. Entonces, acá tenemos un cubo, o por ejemplo puede ser un dado. Si tenemos un cubo y yo quiero calcular el volumen, tengo que elevar al cubo la arista, es decir, hacer arista por arista por arista. Ya habíamos visto lo que era la arista, así donde converge el vértice, tenemos que multiplicar la arista por la arista por la arista tres veces para que nos dé el volumen del cubo. Si estamos hablando de un prisma rectangular, como puede ser, por ejemplo, una caja, tenemos que multiplicar el largo por el ancho por el alto para que nos dé el volumen. Ojo, que siempre tenemos que tener todos en las mismas unidades. No puedo tener centímetro, metro y kilómetro y multiplicar esos tres. Sí, esas tres unidades. Tienen que estar siempre en una misma unidad que la pueden decidir ustedes o depende de la situación problemática con la que estemos trabajando. Cuando hablamos de una figura tridimensional como puede ser un cilindro, la forma de calcularlo es pi, que pi es 3,14 aproximadamente, tiene más decimales, podemos trabajar con más, por radio cuadrado por la altura. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Vamos a hacer algún problema para que puedan entenderlo. Yo voy a trabajar con esto aparte, así lo vemos mejor. Em, si tenemos que calcular el volumen de una caja y esa caja, por ejemplo, acá nos dice que tiene 15 centímetros, 25 centímetros y 10 centímetros de dato, tenemos largo, ancho y alto, primero tengo que ver si está todo en las mismas unidades. ¿Está todo en las mismas unidades? Sí, tengo centímetro, centímetro y centímetro. Listo, entonces ya puedo comenzar y reemplazar y hacer 25 centímetros por 10 centímetros por 15 centímetros. Volvamos. 25 por 15 por 10 es igual a 3750. Veamos el tema de las unidades. Dijimos que era 25 centímetros por 15 centímetros por 10 centímetros. Bien, nos dio 3750 centímetros, pero ojo que si tenemos centímetro, centímetro y centímetro, nos quedaría centímetros cúbicos. Bueno, ahí dio un 3, horrible me salió, pero lo que quiero es que entiendan el concepto. Así como tenemos uno, 1 y uno, sumamos y nos queda centímetro cúbico. Entonces, ese sería el volumen. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué capacidad tiene esa caja si le abro la tapa y puedo contener una sustancia dentro de ella? ¿Qué capacidad máxima va a tener? Bueno, si tenemos 3750, vamos a copiar este numerito, centímetros cúbicos, em, la capacidad, habíamos dicho que un centímetro cúbico, esperen que lo anoto, era igual a un mililitro. Bien, vamos a ponerle el 3.
arriba. Entonces dijimos que 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro. Entonces, ¿qué capacidad va a tener esa caja? Va a tener una capacidad de 3.750 mililitros. ¿Por qué? Porque ya está en centímetros. Y como uno es igual a uno, o sea, 3.700 va a ser igual a 3.750 más o menos, ¿no? Entonces, la capacidad va a ser 3.750 mililitros. Vamos con otro problema. Con este problema nos dice calcular el volumen de una lata de tomates de 43 eh, milímetros de radio, 137 milímetros de altura. Y nos dice que la respuesta la tenemos que dar en centímetros cúbicos. ¿Qué podemos hacer? Podemos comenzar pasando todo a centímetro cúbico. Recordemos que si tengo 43 milímetros, estoy acá y quiero ir hacia la izquierda. O sea, estoy en milímetro, quiero ir hacia la izquierda que es centímetro. Entonces, como voy una unidad hacia la izquierda, voy a dividir en 10. Entonces, 43 milímetros es exactamente lo mismo que 4,3 centímetros. Y 137 milímetros es exactamente lo mismo que 13,7 centímetros. ¿Por qué? Porque lo dividimos en 10. Bien, ahora si reemplazamos dentro de la fórmula, ¿cuál era la fórmula de un cilindro? Era pi, que es aproximadamente 3,14, por radio al cuadrado por altura. Acá faltan colocar los centímetros, ¿no? Entonces sería 3,14 por 4,3 centímetros al cuadrado por 13,7 centímetros al cuadrado nos va a dar un total de 795,99 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? Porque tenemos el 4,3 está elevado al cuadrado, o sea que el centímetro va a quedar con un 2 y 13,7 centímetros tiene un 1 arriba. 2 más 1, 3, me queda centímetros cúbicos. Bien, mi pregunta ahora es, ¿qué capacidad puede contener de una sustancia esta lata? Si les pregunto la capacidad, me lo tienen que decir en mililitro, litro, centilitro. Entonces podríamos decir, como hablamos hace un ratito, que 1 centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro, que 795,99 centímetros cúbicos es totalmente lo mismo que 795,99 mililitros. Y esa sería la capacidad. Bien, vamos a tratar de pensar este nuevo problema, este problemita que tenemos por acá. Voy a hacer así, así podemos trabajarlo un poco mejor y sin los numeritos. Bien, voy a sacar esto para que podamos leerlo primero y después hacer las cuentas. Nos dice que tenemos una pileta y que esa pileta, queremos saber cuál es la capacidad máxima de esa pileta en litros, que lleno hasta el ras. Y después nos dice el problema que para que no rebalse hay que dejar 25 centímetros vacíos, o sea, sin agua, y cuántos litros habrá que utilizar. Bien, por un lado podríamos decir, para tratar de calcular la primera capacidad, que es la pileta en litros, tengo 15 metros, 25 metros, 3 metros. Podemos pasar todos los metros a decímetros. ¿Por qué? Porque un decímetro cúbico es un litro. Entonces, si paso todo a decímetros, me va a ser más fácil después porque la respuesta ya me la va a dar en litros. Bien, 15 metros. Si yo quiero pasar los 15 metros que estamos acá a decímetros, tengo que ir hacia la derecha una sola vez. Entonces voy a multiplicar por 10. Entonces, si tengo 15 metros, voy a escribir acá, es lo mismo que 150 decímetros. Lo mismo nos va a pasar con los 25 metros, es lo mismo que 250 decímetros. Lo mismo con 3 metros, es lo mismo que 30 decímetros. Entonces, si hago 250 por 30 por 150, nos da un total de, vamos a volver acá a la diapositiva, de 1.031.250 litros. Ojo, porque por ahí me quedo mal con el tema de las comas. Cuando lo creé, sería, dijimos, 1.031.250 litros. ¿Por qué? Porque es lo mismo que 1.031.000, o sea, sí, perdón, cero no, 31.250 decímetro cúbico.
es lo mismo, entonces ya tenemos em, el volumen, o era... Ay, no, no nos daba eso. Volvamos al ejercicio. Yo como me estoy guiando por lo que armé en el PDF, pero vamos a hacer la cuantita de nuevo, porque esa sería la respuesta de la segunda. Bien, tomamos una calculadora y hacemos 250 por 30 por 150. Vamos a hacerlo rapidito. 250 por 30 por 150. Nos da 675. 600. No, hice algo mal. Espera, porque copié en vez de 200, de 150. Ahí está. Nos da 1.125.000 litros. ¿Por qué litros? Porque si yo multiplico esos tres, vuelvo a repetir, si multiplico 250 decímetros por 30 decímetros por 150 decímetros, me va a dar decímetro cúbico, que es lo mismo que litros. Entonces, esta es la capacidad de la pileta si la lleno a tope. A tope, tope, va a tener una capacidad de 1.125.000 litros. Ahora, ¿qué pasa? Yo no quiero llenarla a tope. Quiero que en vez de 3 metros, que queden 25 centímetros sin llenarse. Entonces, en vez de 3 metros, a esos 3 metros de altura, tendría que restarle 25 centímetros. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Dijimos, 3 metros es si está todo completo, yo le quiero sacar 25 centímetros. Entonces, podríamos decir que 30 metros es lo mismo, perdón, que 30 metros no, que 3 metros, 3 metros, ¿sí? Es lo mismo que, vamos a pasarlo directamente a, bueno, no vamos a pasar los centímetros. 3 metros, perdón, 3 metros es lo mismo que 300 centímetros, porque voy 1, 2, multiplico por 10, entonces volvamos al ejercicio, vamos de a poco, porque si quiero hacer las cosas rápido me sale mal. 3 metros es lo mismo que 300 centímetros. Obviamente que habíamos hablado que hay muchas maneras de resolver un ejercicio, ustedes eligen la manera que quieran. Ahora, si a esos 300 centímetros, que es la altura máxima, en vez de llenarlo a tope, le saco 25 centímetros, le resto 25 centímetros, si a 300 centímetros le resto 25 centímetros, me da un total de 275 centímetros. Perfecto. Entonces, mi nueva altura son 275 centímetros. ¿Me sirve este numerito para trabajarlo con 250 decímetros y 150 decímetros? No, necesitaría tenerlo en decímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar estos centímetros a decímetros. De centímetro a decímetro voy hacia la izquierda, divido en 10 una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el 275, lo voy a dividir en 10 y me va a dar 27,5 decímetros. Entonces, sí puedo trabajar con esta unidad, con 27,5 decímetros. Sí, ahora puedo multiplicar, en vez de utilizar 30 decímetros, voy a utilizar 27,5 decímetros. Y ahí sí voy a multiplicar, uy, ¿por qué se salió? Ahí está. Voy a multiplicar 250 por 27,5 por 150 y ahí es cuando nos da un total de 1.031.250 litros. Que esto sería los litros que va a tener la pileta si no la lleno a tope y le dejo 25 centímetros sin agua. Bien, avancemos. Vamos con este problemita. Vamos a hacer una captura, así lo trabajamos aparte. Ah, igual esto me va a molestar. Bueno, lo dejo ahí. Vamos de nuevo. Dice, ¿cuántos peces pequeños o medianos se pueden introducir en un acuario cuyas medidas interiores son 85, 65 y 70 centímetros? Está todo en centímetros. Y si nos dicen que se recomienda que haya un pez cada 4 litros de agua. Bien, para pensar ese problema, vamos a borrar esto y vamos a pensarlo un poco lento. Ahí está. Bien, vamos a hacerlo. Primero, nos dice cuántos peces pequeños o medianos podemos introducir en un acuario. Primero, necesitaría saber la capacidad.
que tiene ese acuario y el volumen. Podemos trabajar con las dos cosas. Como está todo en centímetro, ¿sí? Nosotros podemos directamente calcular el volumen y decir, bueno, 70 centímetros por 65 centímetros por 88 centímetros. Bien, de esta manera nos va a dar un total, vamos a hacer la cuentita, 70 por 65 por 88, bien, puse bien todo, de 400, 400.400 centímetros cúbicos. Bien, este es el volumen que tiene esta pecera. Si queremos saber la capacidad, cuántos litros de agua, por ejemplo, podríamos decir que la capacidad es de 400.400 mililitros. Ahora, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que yo puedo introducir un pez cada 4 litros de agua. Yo no sé cuántos litros de agua tengo porque los tengo en mililitros. Bueno, vamos a hacer la conversión. Recordemos que, vamos a escribirlo acá. Podemos escribir kilolitro, octolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Bien, entonces de esta manera podemos decir que si yo tengo mililitros y quiero pasarlo a litros, voy a ir 1, 2, 3 hacia la izquierda. O sea que voy a dividir en 10, en 10, en 10 o voy a dividir en 1000 el numerito. Entonces, si esto lo dividimos en 1000, nos queda un total de 400,4 litros. Esa es la capacidad de la pecera. Ahora, como me está diciendo que cada 4 litros voy a poder colocar un pez, ¿qué deberíamos hacer si yo tengo 400,4 litros? Tendríamos que hacer la división de 400,4 dividido 4, que nos da aproximadamente 100,1, pero yo no puedo decir coloco 100,1 pez. Entonces podríamos decir que colocamos en esa pecera un máximo de 100 peces. ¿Por qué? Porque tengo que colocar un pez cada 4 litros de agua. Y ahí ya nos quedaría ese problema. Vamos a otro. Nos dice, hallar el peso de un bloque cúbico de hormigón de 1,9 metros de lado. Tengo que hallar el peso. Ojo, que me pide peso. Me da las medidas, ¿sí? De la arista y me dice que un metro cúbico de hormigón pesa un total de 2.350 kilogramos. Entonces, vamos de a poco. Vamos a borrar esto, así lo podemos trabajar acá. Perdón, pero es un poco lento. Lo primero que yo voy a hacer es tratar de calcular el volumen, ¿sí? De ese bloque de hormigón. Y con ese volumen vamos a poder calcular el peso. Sabemos que un metro cúbico, lo voy a escribir de esta manera, un metro cúbico, ahí le pongo el 3, son 2.350 kilogramos. Por cada metro cúbico de volumen, vamos a tener un peso, que habíamos dicho que peso y masa eran distintos, que en realidad sería una masa, ¿sí? De 2.350 kilogramos. Ahora, calculemos el volumen de este bloque y deberemos hacer 1,9 metros directamente al cubo. Bien, eso nos da un valor de 6.859 metros cúbicos. Este sería el volumen. Al hacer esa cuentita, nos queda este volumen. Ahora, si me pedía el peso, la masa, ¿sí? Y sabemos que un metro cúbico tiene una masa de 2.350 kilogramos, vamos a multiplicar 2.350 kilogramos por 6.859. ¿Por qué? Porque dijimos que si usamos factor de conversión, esto lo habíamos visto. Vamos a poner acá el factor de conversión. Decimos que si metro cúbico está en el numerador, lo colocamos en el denominador y sabemos que un metro cúbico
son 2.350 kilogramos de masa. Acá me faltó colocar el uno. Entonces, de esta manera, simplificamos los metros cúbicos con los metros cúbicos y haciendo 6.859 por 2.350 kilogramos, nos da un total de, bueno, 16.000, ojo con las comas, 16.118,7 kilogramos. Esa sería, sí, está bien. Esa sería la respuesta. Podríamos decir que el peso, la masa de este bloque de hormigón es de 16.118,7 kilogramos. Bien, entonces la clase de hoy nos tiene que quedar, digamos, los conceptos de volumen y capacidad, la diferencia entre ellos y cómo calcular el volumen, ya sea de un cubo, de un prisma o de un cilindro. Bueno, nos vemos la próxima.